Bienvenidos al servicio en línea de la Iglesia La Misión Cornerstone. Hoy nos hemos reunido en el estacionamiento de la iglesia y estamos tan agradecidos con Dios por esta oportunidad. Y lo vamos a seguir haciendo en los siguientes domingos. También seguiremos transmitiendo vía Facebook y vía YouTube. Les agradecemos que pongan todos sus comentarios, realmente los apreciamos mucho. A continuación, tendremos nuestro servicio de la palabra del Señor a cargo de nuestro pastor Enrique Carvajal. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a esta semana número 13 que hemos transmitido todos los domingos a las 12 del día. Y simplemente como un recordatorio, lo vamos a seguir haciendo durante el mes de junio y el mes de julio. Vamos a comenzar a tener un solo servicio a las 10 de la mañana todos los domingos de 10 a 11 en la parte exterior del edificio. Solamente les recordamos que si usted viene, pueda traer su silla, una silla plegable, una silla de playa, ¿sí? Tiene que haber una distancia entre familia y familia de 6 pies. Y por supuesto su tapabocas. Si usted decide permanecer en el automóvil, la realidad es que toda la familia tiene que permanecer en él. Y la única manera de poder entrar al edificio va a ser el uso de los baños y tiene que ser de manera individual, a menos que sea un niño o una niña, tiene que ir acompañado de su papá o de su mamá. También quiero en esta tarde, antes de comenzar, agradecer a las personas que han estado haciendo un gran esfuerzo en medio de la iglesia. Primeramente a mi esposa, a Lore, porque ella ha estado enviando devocionales todos los días a las mujeres, ha tenido reuniones cada semana por el WhatsApp y por Zoom. Y queremos darle las gracias asimismo por los directores de alabanza, por René y Cristín Quevedo, que han hecho un gran trabajo en poner todas las cosas en orden en medio de la alabanza, mandar, hacer, transmitir, hacer todo esto. También le damos las gracias a nuestros pastores de jóvenes, René y Natalie, que han estado al pendiente de los jóvenes. Algunos de ellos se han conectado y se siguen conectando a través de la plataforma de Zoom. Algunos desgraciadamente no los hemos visto, pero me gustaría recordar a los padres, si lo pueden un poco empujar a sus hijos, un poco recordarles a sus hijos que cada semana, sea el viernes o el sábado, tienen reuniones de jóvenes. Y también a los pastores asistentes, el hermano Jorge, la hermana Elvia, que desde Flanders y algunos de nuestros hermanos han estado atendiendo. Y le damos las gracias a todos porque es una gran labor que mucha gente no ve, pero que se hace cada semana. El día de hoy quisiera compartir acerca, y lo he titulado de esta manera, el corazón que busca a Dios. Eso es algo muy importante, porque necesitamos entender que Dios tiene una perspectiva muy diferente a la cual tú y yo tenemos. Necesitamos entender a través de la palabra del Señor que siempre Dios ha buscado y sigue buscando y seguirá buscando hombres y mujeres de acuerdo a su corazón. Ahora, ¿qué significa esto? Es lo que voy a tratar de explicar en los próximos minutos. ¿Qué es lo que busca el Señor en cada uno de nosotros y qué es lo que Dios ve? Su perspectiva es muy diferente a la nuestra. También en estos minutos voy a explicar un poco acerca de la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Fueron reyes muy diferentes, fueron reyes que hicieron un impacto en su generación, pero ¿cuál fue la diferencia en cada uno de ellos? Y cómo David fue levantado por Dios para ser el modelo a seguir de cada uno de los reyes que después continuó sobre Israel. Entonces necesitamos entender que Dios sigue buscando las mismas cosas el día de hoy. Me gustaría que pudieras inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos y vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Te doy gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Oh Señor, te doy gracias porque a través de este medio, Señor, podemos alcanzar muchas personas, que podamos entender y comprender, Señor, ¿qué clase de corazón tú estás buscando, Señor? ¿Cuál es el corazón, Señor, que tú pones tus ojos? Y que podamos ser un hombre o una mujer, Señor, conforme a lo que tú deseas, oh Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor, y que en estos pocos minutos y próximos minutos, oh Señor, que nuestro entendimiento y conocimiento sea ampliado, Señor, porque también las semillas de tu palabra puedan ser sembradas en un corazón fértil. Señor, te pido una bendición por cada persona que nos oye, que cada persona, Señor, que nos ve, y te pido que tú estés con cada uno de ellos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las primeras cosas que necesitamos entender es que aún nosotros como seres humanos no entendemos
siempre la perspectiva de Dios. Esto le pasó inclusive al profeta Samuel, que fue un gran hombre de Dios. Y lo que Dios ve, y con esto quiero empezar, ¿sí?, es lo que se encuentra en 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Es un verso muy conocido. Es un verso en el cual el Señor lo manda a la casa de David para ungir al próximo rey. Pero esto es lo que le dice en el verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, o yo podría añadir el exterior, pero Jehová mira el corazón. Samuel fue a la casa de David, ¿sí?, aunque él sabía que debía de ungir a uno de los hijos de Isaí. Realmente dice la palabra del Señor que le presentaron los primeros 7, ¿sí?, pero ninguno de ellos fue. Y cuando se le presenta el primero, Samuel piensa dentro de sí: este es el ungido del Señor. Y eso es lo que responde el Señor: no. Le dice claramente: Samuel, tú ves lo que está en lo exterior, pero yo veo lo que está en el corazón. Y el Señor iba a ungir a David, no de acuerdo a su aspecto físico o por su aspecto físico, sino iba a ungir a David por su corazón. Amén. Entonces, la primera cosa que necesitamos entender es que el Señor mira nuestro corazón. Amén. Hablando del rey David en Hechos capítulo 3 en el Nuevo Testamento, un poco volviendo a la historia, dice la Biblia en Hechos capítulo 13 a partir del verso 21, ¿sí?, que luego le pidieron rey. Está hablando del rey Saúl. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dice: quitado les levantó por rey a David. Y aquí vemos por qué Dios escogió a David. Dice que quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. O sea, no solamente vio el corazón de David, sino también vio lo que había en David. ¿Y qué fue lo que había en él? Sí, dice: quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sí? No solamente el Señor ve nuestro corazón, sino ve la obediencia de nuestro corazón. En pocas palabras, si podemos y hemos aprendido a rendir nuestra voluntad al Señor. Charles Finney, uno de los grandes hombres que Dios ha levantado, decía de esta manera que un avivamiento no es más que un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Dios desea ver un corazón que ha aprendido obediencia, y esto lo vio en David, ¿sí? Y por eso dice la palabra del Señor que Dios ungió a David como rey, porque su corazón iba a ser un corazón quien haría toda la voluntad de Dios. Por supuesto, David no era perfecto, pero esto fue lo que Dios vio. Tercera cosa, sí, que quisiera compartir el día de hoy. Amén. Para que nosotros podamos tener esa clase de corazón, el Señor necesita moldearnos. ¿Qué significa eso? Tal vez el ejemplo más claro puede ser en Jeremías capítulo 18. Dice la palabra del Señor que el profeta Jeremías, el Señor le dice que vaya a casa del alfarero, y estando en la casa del alfarero, el Señor le iba a hablar. Realmente en este capítulo vemos claramente que el Señor le quería dar, ¿sí?, a través de un ejemplo de lo que hace un alfarero, lo que él tenía que decirle al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que descendió a la casa del alfarero, verso 3, Jeremías 18, ¿sí? Y el alfarero estaba trabajando sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y entonces es cuando Jeremías ve esto, que viene la palabra del Señor y le dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. El Señor desea moldearnos, así como el alfarero moldea, ¿sí?, el barro y conforma una vasija. Pero dice aquí la palabra del Señor que lo primero que ve Jeremías es que cuando el alfarero estaba trabajando, esa vasija primero se echó a perder, ¿sí? Y después dice la Biblia que no la desechó, sino otra vez volvió a formarla y la hizo otra vasija, o una vasija diferente, ¿sí? Y lo que el Señor desea darnos es un nuevo corazón, ¿sí? Por eso la palabra del Señor dice claramente, ¿sí?, que el deseo de cada uno de nosotros tiene que ser ese nuevo corazón. Un corazón no de piedra, sino un corazón de carne. Amén. Número 1, en este verso vemos que estamos en sus manos. Número 2,
¿sí? Que a lo mejor va a haber partes en nuestras vidas que pareciera ser que no tenemos forma, que nos hemos echado a perder, ¿sí? Pero no es así, estamos en las manos del Señor. Y número 3, cuando el Señor forma esa vasija, la hace Él según lo que es agradable y recto delante de sus ojos. Jeremías capítulo 17 lo pone de esta manera, porque esta es la condición de nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Realmente la respuesta es ni nosotros mismos lo conocemos. Pero dice el verso 10, Jehová, que escudriña la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Más adelante en Jeremías 32, ¿sí? Dice la palabra del Señor que el Señor quiere hacer un nuevo corazón. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías 32, versos del 38 al 41. Por un lado, Dios conoce nuestro corazón. Por otro lado, el deseo del corazón del Señor es transformarnos. Pero te voy a decir una cosa, la única manera de poder llevar a ese corazón es tener primero un corazón quebrantado. Algo como sucedió en Jeremías 18, que al principio, ¿sí?, pareciera ser que no tenemos ni pies ni cabeza, que el Señor está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Hay un libro que siempre se me ha hecho muy bueno, muy interesante. Se llama Perfil de 3 monarcas, en el cual se habla de 3 reyes que hubo sobre el pueblo de Israel. Y en el capítulo 5 es uno de mis capítulos favoritos, ¿sí?, porque describe lo que Dios hizo con el rey David. Lo dice más o menos así: Dios tiene una universidad, es una escuela pequeña. Pocos se inscriben, todavía menos se gradúan. Dice muy pocos en realidad. Dios tiene esta escuela porque no tiene hombres quebrantados de corazón. Más bien tiene otros tipos de hombres. Tiene hombres que afirman ser la autoridad de Dios y no lo son. Son hombres que se dicen estar quebrantados de corazón y no lo están. Tiene hombres que son la autoridad de Dios, pero son insensatos de corazón no quebrantado. Así fue el rey Saúl. El rey Saúl fue un rey instantáneo. Fue un rey que no pasó por un proceso de preparación y que su corazón nunca fue quebrantado. Por eso falló, lo podría decir de esta manera, miserablemente. Porque al segundo año de su reinado, dice la palabra del Señor que el Señor lo desechó por su falta de obediencia, ¿sí? David, cuando es ungido por Samuel, por el profeta Samuel, para poder ser rey, no fue rey inmediatamente. Tuvo que pasar muchos años en los cuales el corazón de David fue quebrantado una y otra vez para poder ser el modelo a seguir de la clase de corazón que el Señor quería hacer. ¿Sí? Continuando un poco con este capítulo 5, dice: tiene de todas las personas en abundancia, pero hombres quebrantados de corazón, casi absolutamente ninguno. ¿Por qué hay tan pocos estudiantes en la escuela divina de la obediencia y el quebrantamiento? Y el quebrantamiento y la obediencia van de la mano. ¿Por qué? Porque realmente para poder obedecer al Señor, primero tenemos que ser quebrantados y tenemos que aprender a entender, ¿sí?, que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos y que nuestros caminos no son sus caminos. Y para poder llegar a la conclusión, ¿sí?, de que lo que el Señor tiene para nosotros es lo mejor, nuestro corazón, ¿sí?, y principalmente nuestra voluntad, porque no estoy hablando del corazón aquí adentro, la bomba que rocía sangre por todo nuestro ser, sino estoy hablando del centro de nuestra voluntad. Nosotros tenemos que rendirnos totalmente al Señor para entonces poder entender que el Señor tiene lo mejor para nosotros y entonces poder ser de esta escuela que pocos alumnos hay, que somos hombres y mujeres con un corazón quebrantado. ¿Por qué hay pocos gente en la escuela de obediencia y quebrantamiento? Lo dice porque todos los que están en esta escuela deben de sufrir mucha aflicción. Como usted podría suponer, es a menudo que el gobernante no quebrantado de corazón, Saúl, a quien Dios soberanamente escoge, es el que ocasiona la aflicción. David fue una vez un estudiante en esta escuela y Saúl fue el medio escogido por Dios para afligir
a David. A medida que aumentaba la locura del rey Saúl, David crecía en conocimiento. Él sabía que Dios lo había colocado en el palacio del rey bajo la autoridad legítima, ¿sí? ¿Era legítima la autoridad del rey Saúl? Sí, era la autoridad escogida de Dios. ¿Escogida para David? Autoridad de un corazón no quebrantado, sí, mas ordenadamente de parte del Señor. Si esto es posible, dice, David tomó aliento, se puso bajo las órdenes de su rey y caminó la senda infernal terrenal. Realmente lo que este autor nos permite entender es que solamente es poca la gente que pasa por esta escuela. David pudo haber hecho muchas cosas porque él vivió muchas injusticias, pero en cada una de ellas él permitió que su corazón fuera quebrantado y él permitió también que el Señor viniera e hiciera su obra en él. Solamente le voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Si ustedes van a Primera de Samuel, ¿sí? Primera de Samuel, por eso tengo mis apuntes, ¿sí? Capítulo 19. Dice la palabra del Señor que primero huye y se encuentra con el profeta Samuel. 1 Samuel 19:18 dice: David huyó y escapó y vino a Samuel y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y acuérdense que en este tiempo Saúl buscaba la vida de David, ¿sí? Porque tenía celos de él. Ahora, esos celos eran injustificados, ¿sí? Pero aún así, dice la palabra del Señor que David salió huyendo. No llevó con él a nadie, ¿sí? Y fue a encontrarse con Samuel, que fue como su confidente y su padre espiritual durante un cierto tiempo. Y dice que le expuso su corazón y todo lo que estaba sucediendo. Y Samuel y él se fueron y moraron en un lugar llamado Nayaiot, ¿sí? Después viene en 1 Samuel 22 la cueva de Adulam, ¿sí? Dice que después siguió David huyendo y huyó a una cueva llamada la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos en la carne y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y dice la Biblia que se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y esta fue su primera congregación, ¿sí? Realmente David no sabía en este tiempo, pero David estaba preparando tanto su corazón como el corazón de estos hombres, porque ellos vendrían a ser parte importante de su vida más adelante. ¿Por qué el Señor estaba haciendo todo esto? El Salmo 51:17 lo dice de esta manera: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. También Isaías 57:15 lo dice de esta manera: porque así dice el alto y sublime y el que habita toda la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. David fue conocido como el gran salmista y lo sigue siendo el día de hoy. Y siempre lo he dicho, la mayoría de los salmos de David no fueron escritos cuando todo estaba bien, sino cuando tenía ejércitos alrededor de él, cuando tenía enemigos como Saúl, ¿sí? Que iban detrás de su vida. En esos momentos era cuando él se tomaba del Señor, cuando la inspiración de parte del Espíritu Santo venía y él comenzaba a escribir lo que había en su corazón quebrantado, ¿sí? Si realmente tú quieres entender el corazón de un hombre, ve a los salmos, y en especial los salmos de David, porque vas a encontrar todo lo que David había dentro, pero también cuál era la respuesta de David. Amén. Más adelante en 1 Samuel 24 dice la palabra del Señor que David tiene la oportunidad, sí, de herir, si lo digo de esta manera, a Saúl. Dice que aún sus hombres, en el verso 4, 1 Samuel 24:4, le dijeron, ¿sí? Porque Saúl estaba dormido, estaba en medio de una cueva. David entra y le dicen sus hombres: he aquí el día que te dijo el Señor, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, ¿sí? Haz como te pareciera. Y se levantó David y cortó la orilla del manto de Saúl. Saúl no se dio cuenta. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Uno hubiera podido haber pensado: bueno, aquí David está el final de tu sufrimiento, ¿sí? El que ha causado el que estés años huyendo, el que vayas de un lugar al otro sin tener paz, aquí lo tienes, ¿sí? En bandeja de plata. Pero David sabía que en quien lo iba a librar no era su propia mano, sino era la mano
del Señor. Amén. Solamente un hombre que ha sido quebrantado, un hombre que confía en Dios puede hacer este tipo de cosas. Más adelante en 1 Samuel 24, en el verso 11, le dice: Padre mío, y lo dijo con todo su corazón a Saúl, dice: mira la orilla de tu manto, ¿sí? Porque está en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Aún el verso 13 lo dice de esta manera: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Amén. Verso 15: Jehová pues será mi juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. David en todos estos años aprendió a depender de Dios a través de quebrantamientos. Aprendió a obedecer al Señor, aprendió a no tomar venganza, aprendió a que tenía que esperar en el tiempo del Señor. Y le voy a decir una cosa, como lo dice este libro, esta universidad, la Universidad del Quebranto, ¿sí? Muy poca gente se inscribe y muy poca gente se gradúa. Amén. Pero Dios está buscando un corazón, sí, un corazón conforme a su corazón, sí, un corazón que haga su voluntad, sí, pero la base de todo esto es un corazón quebrantado. Creo yo que todo esto le sirvió a David antes de que fuese hecho rey, sí, en segunda de Samuel, sí, para poder él ser el rey que fuera el modelo a seguir para otros reyes. Es más, la palabra del Señor dice muy claramente que en estos últimos tiempos el Señor quiere levantar reyes y sacerdotes para Él. Cuando el Señor venga por segunda vez a establecer su reino, Él pondrá hombres y mujeres como reyes sobre esta tierra. Pero una de las condiciones fundamentales de cada uno de esos reyes y reinas sobre esta tierra es que tendrán un corazón quebrantado, un corazón preparado para el Señor. Yo creo, sí, que el examen final que tuvo David antes de convertirse el rey fue 1 Samuel capítulo 30. Sí, es un verso muy conocido, sí, y dice la palabra del Señor que estando en Siclag, que era un lugar en el que estaba él y todos sus hombres, dice la palabra del Señor que le robaron todo. Absolutamente todo. 1 Samuel 30 versos 3 y 4 dice que David vino con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, o como lo decimos el día de hoy, secuestrados. ¿Sí? Dice: entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínense, ¿sí?, a 400 hombres, ¿sí?, junto con David, llorando por la situación en la cual estaban, ¿sí? Dice la Biblia en el verso 6 que aún David se angustió mucho. David tenía sentimientos, por supuesto que sí, pero dice la Biblia que aún el pueblo hablaba de apedrearlo, ¿sí? Pero dice la Biblia al final: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y ustedes pueden seguir leyendo el resto de la historia. Dice la palabra del Señor en el verso 19 que no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Unos pocos capítulos después dice la palabra del Señor que entonces David es levantado como rey sobre Judá. Estaba preparado y listo para ser rey, un rey conforme al corazón de Dios, un rey con un corazón quebrantado. Quiero terminar con este verso, es un verso muy conocido en Juan capítulo 12, verso 24. Dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Una de las cosas principales en nuestra caminata con el Señor es que tenemos que aprender a morir a nuestra voluntad, para entonces vivir en la voluntad del Señor. Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto es un proceso en el cual Dios quiere llevarte de un quebranto a otro quebranto, ¿sí?, con el objetivo de entonces el día de mañana poderte levantar en la posición que el Señor ha deseado para que puedas ser, ¿sí?, una persona conforme a su corazón. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar. Te doy gracias, oh Señor,
Porque un corazón quebrantado, Señor, tú no lo desprecias, un corazón quebrantado. Dice tu palabra, oh Señor, que tú habitas en las alturas y en la santidad, pero que también tú habitas con este tipo de hombres y mujeres. Señor, que el deseo de nuestro corazón sea un corazón quebrantado. ¿Para qué? No para ser destruido, sino para obedecerte a ti y solamente a ti, y aprender, Señor, a depender de ti en todas las cosas. Yo te doy gracias y te pido que tú estés con cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, que tú los bendigas durante esta semana, Señor, y que tú nos permitas tener un corazón conforme a tu corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te bendigo en el nombre del Señor, y mi oración es que puedas ser bendecido durante esta semana, que el Señor vaya contigo, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga paz, y que puedas ser grandemente bendecido durante esta semana, tú y tu familia. Te amamos, esperamos vernos muy pronto. Acuérdate, comenzamos este domingo 10 de la mañana y estamos para servirte. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y Dios te bendiga. Hemos llegado al final de nuestro servicio. Verdaderamente Dios nos ha hablado el día de hoy. Les invitamos a que nos acompañen el próximo domingo y por favor no olvide dejar sus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado y Dios les bendiga.